Capítulo 1. El primer susurro. Nunca pensé que una sombra pudiera arrodillarse justo detrás de mí. Pero esa noche en la vieja iglesia abandonada, todo cambió para siempre. Caminaba solo, con el corazón latiendo acelerado, cuando un susurro frío y apenas audible me rozó la nuca. Me detuve en seco. No había nadie más. Pero sentí una presencia, algo oscuro y silencioso. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. La luz de mi linterna temblaba, como si temiera revelar lo invisible. Me giré lentamente, esperando enfrentar un fantasma, un recuerdo perdido o tal vez solo mi imaginación. Pero no había nada, solo la sensación de que alguien, se arrodillaba detrás de mí, en silencio, esperando. Recordé las historias que contaban los ancianos del pueblo. La iglesia había sido escenario de tragedias, traiciones y secretos enterrados bajo el altar. Decían que en las noches sin luna, las sombras se levantaban para buscar justicia o venganza. Nunca creí esas leyendas. Hasta esa noche. El susurro volvió. Esta vez más claro. Una voz quebrada que parecía implorar. No entendí las palabras. Pero el dolor y la desesperación eran tan intensos que un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que algo me tocaba el hombro. Una mano invisible que no quería hacer daño, sino comunicar un mensaje que trascendía la vida y la muerte. Mi mente se llenó de imágenes borrosas, un altar manchado de sangre, una figura encapuchada rezando con fervor, una cruz rota y un pacto sellado con lágrimas. ¿Qué secreto guardaba aquella sombra? ¿Por qué había elegido aparecerse justo a mí? Decidí avanzar hacia el altar, el corazón a punto de estallar. Cada paso resonaba como un golpe en el silencio sepulcral. La sombra seguía allí, arrodillada, pero ahora parecía suplicar perdón o redención. No podía ignorarla. De repente, la iglesia se llenó de un frío intenso, y la vela más cercana se apagó. En la oscuridad, una figura oscura comenzó a tomar forma. Una silueta humana que parecía hecha de sombras mismas. Sus ojos, dos orbes rojos, brillaban con una tristeza infinita. Sentí que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. ¿Había alguna forma de ayudar a aquella alma atormentada o estaba destinado a convertirme en parte de esa oscuridad? La sombra, con voz apenas audible, murmuró: «Libérame». Y en ese instante, supe que mi vida jamás volvería a ser igual. Capítulo 2. La cruz invertida. Desde aquella noche, la sombra no me ha dejado en paz. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de esos ojos rojos me persigue, clavándose como puñales en mi alma. Pero lo más aterrador no fue verla arrodillada, sino lo que encontré en la iglesia al día siguiente, una cruz invertida. Entré de nuevo a la iglesia, esta vez con la luz del día como única aliada. El sol filtraba tímidamente sus rayos entre los vidrios rotos, pero nada podía iluminar la oscuridad que se escondía dentro. Frente al altar, donde solía reposar la cruz sagrada, ahora colgaba aquella cruz invertida, símbolo de traición y condena. La madera estaba vieja, desgastada, pero parecía vibrar con una energía maldita. Al acercarme, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, como si la cruz estuviera absorbiendo la vida a mi alrededor. En sus bordes, pequeñas marcas de uñas, como si alguien desesperado hubiera intentado aferrarse a ella. Entonces, un susurro más fuerte, casi un grito contenido, llenó la iglesia. La sombra apareció nuevamente, esta vez con más presencia, arrodillada delante de la cruz invertida. No se movía, pero su aura oscura llenaba el espacio como una tormenta a punto de estallar. Intenté acercarme, pero algo invisible me detuvo. Era como si la cruz y la sombra formaran un pacto oscuro, una unión que desafiaba toda lógica y fe. Quise hablar, pero mi voz se perdió en el vacío. Solo pude observar cómo la sombra levantaba la cabeza y susurraba palabras en un idioma antiguo, incomprensible y perturbador. Pensé en llamar a alguien, un sacerdote o alguien que pudiera explicarme ese misterio. Pero sabía que no era tan sencillo. Aquella cruz invertida no era solo un símbolo blasfemo. Era la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Un mensaje oculto que me señalaba a mí, como si fuera el único capaz de romper ese maleficio. Cuando di media vuelta para salir, la sombra levantó una mano hacia mí, y sentí un frío que quemaba, una amenaza silenciosa que me hizo correr sin mirar atrás. No podía dejar que ese mal siguiera creciendo. Pero, ¿cómo enfrentar algo que ni siquiera entiendes? La cruz invertida y la sombra arrodillada parecían estar esperando una respuesta. Y yo sabía que pronto tendría que enfrentarlas, aunque eso significara perder algo más que la cordura. Capítulo 3. La confesión silenciada. La iglesia parecía viva aquella noche, como si cada sombra, cada piedra, guardara secretos demasiado oscuros para ser revelados.
Decidí buscar respuestas donde menos lo esperaba, en el confesionario. Ese pequeño cubículo donde tantas almas habían buscado perdón y redención. Pero algo me decía que allí encontraría algo distinto. Algo peligroso. Al entrar, el olor a cera derretida y madera vieja me envolvió. Me senté, esperando escuchar una voz que nunca llegó. En su lugar, un silencio espeso y frío llenó el espacio. Y entonces comenzaron los susurros. Palabras fragmentadas. Ecos de pecados no confesados. Voces que no eran mías ni de ningún sacerdote. Era como si el propio confesionario estuviera poseído por las almas atormentadas que nunca hallaron paz. Sentí un peso sobre mis hombros. Como si alguien invisible estuviera sentado a mi lado, esperando que confesara un secreto prohibido. Quise hablar, romper el silencio, pero mi garganta se cerró. La sombra que me había perseguido apareció reflejada en el espejo antiguo. Su figura arrodillada y sumisa, pero sus ojos llenos de reproche y desesperación. De pronto, las voces se hicieron más claras, recitando pecados que no había cometido, crímenes que nunca pensé que pudieran existir. Me estremecí al escuchar cómo describían acciones oscuras, pactos sellados en la noche, traiciones sagradas. Era como si la sombra estuviera obligándome a recordar lo que intentaba olvidar, a enfrentar un pasado enterrado bajo capas de olvido. Intenté apartar la mirada, pero el espejo me atrapó. Vi reflejado no solo a mí, sino a aquellos que habían cruzado la línea entre la fe y la herejía. La sombra susurró con voz quebrada: confiesa, antes de que sea demasiado tarde. El aire se volvió pesado y la temperatura bajó de golpe. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas. Mezcla de miedo y culpa. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era una advertencia? ¿Un castigo? ¿O peor aún, una llamada a enfrentar la verdad? Cuando salí del confesionario, la iglesia estaba más silenciosa que nunca. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sabía que no podía seguir huyendo de esa sombra ni de sus susurros. Tenía que descubrir la confesión silenciada. La verdad oculta tras esa presencia oscura que no dejaba de arrodillarse detrás de mí. Y así, con el corazón en la garganta y el alma temblando, me preparé para enfrentar lo que el destino había decidido revelar. Capítulo 4. El eco de los lamentos. Aquella noche, la iglesia parecía respirar un aire distinto, como si las paredes mismas guardaran el peso de un dolor que se negaba a morir. Caminé por el pasillo central, la luz de mi linterna temblando, mientras un eco lejano comenzó a llenarlo todo: lamentos, sollozos, voces quebradas que parecían surgir de las profundidades mismas del templo. El sonido era tan real que casi podía sentir la humedad en el aire mezclarse con el frío que calaba mis huesos. Avancé, siguiendo ese eco, hasta llegar a la capilla lateral, donde la sombra que me perseguía parecía multiplicarse. No estaba sola. Alrededor de ella, otras figuras oscuras se arrodillaban, formando un círculo de dolor y silencio. Sus cuerpos eran apenas sombras, pero sus presencias llenaban el espacio con una tristeza indescriptible. Eran almas condenadas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando consuelo que nunca llegaba. Sentí sus miradas vacías clavarse en mí, pidiendo ayuda, clamando justicia. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre los lamentos. La sombra principal, la que siempre me seguía, levantó la cabeza y sus ojos rojos me atravesaron. En ellos vi siglos de sufrimiento, traiciones y promesas rotas. Era un reflejo oscuro de todo lo que el ser humano puede cargar en su alma. De repente, las figuras comenzaron a desaparecer una a una, como desvaneciéndose en el aire frío. Solo quedó la sombra arrodillada, sollozando en silencio, como si la carga de todos aquellos lamentos fuera solo suya. Un susurro se deslizó hasta mi oído: libérame. La palabra resonó con tanta fuerza que sentí el suelo temblar bajo mis pies. Sabía que aquella sombra no era un simple espectro, sino el eco vivo de un tormento ancestral que buscaba redención. Salí de la iglesia con el corazón latiendo desbocado y una certeza terrible: el pasado no está muerto. Está atrapado en esas paredes, en esas sombras, y había elegido a mí para contar su historia. El eco de los lamentos me perseguiría hasta que encontrara la verdad. Y esa búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 5. La sombra de la traición. La sombra que me perseguía dejó de ser un misterio solitario para convertirse en una amenaza palpable. No solo me seguía a mí. Había encontrado a alguien más. Mi amigo más cercano. Alguien en quien confiaba ciegamente. Comenzó a mostrar signos de desesperación, como si una presencia invisible lo estuviera consumiendo desde dentro. Lo vi por primera vez después de una noche oscura, con los ojos hundidos y el rostro pálido, como si la luz de su alma se estuviera apagando lentamente. Me confesó que sentía una presencia detrás de él, una sombra arrodillada que susurraba palabras que nadie más podía escuchar. Intenté ayudarlo,
llevarlo a la iglesia, buscar una explicación. Pero cada vez que cruzábamos la puerta, la sombra se hacía más fuerte, más violenta. Las paredes parecían susurrar secretos oscuros, y la cruz invertida del altar parecía sangrar una sangre invisible que impregnaba todo a su alrededor. Recordé entonces un pasado olvidado, un secreto enterrado bajo la fe y la amistad, un acto de traición que ninguno de los dos quería admitir, pero que ahora estaba siendo revelado por esa sombra implacable. La traición no era solo un acto, sino una cadena que ataba nuestras almas y alimentaba la oscuridad que nos rodeaba. En una noche sin luna, mientras intentábamos resistir la presencia, la sombra apareció entre nosotros, arrodillada y con los ojos llameantes de furia y tristeza. Susurró nuestro pecado con una voz que cortaba como un cuchillo, recordándonos que nada quedaba oculto ante ella. Sentí que la culpa me aplastaba, que las palabras no dichas y los secretos guardados nos estaban condenando. La sombra no buscaba solo venganza, sino justicia, y nosotros éramos sus jueces y prisioneros. La única forma de liberarnos era enfrentar la verdad, romper el silencio y pagar el precio que la traición exigía. Pero, ¿estábamos dispuestos a sacrificarlo todo para escapar de esa sombra que se arrodillaba detrás de nosotros? El tiempo se acababa, y la oscuridad crecía. Sabía que la próxima vez que la sombra apareciera, no estaría sola ni silenciosa. Nuestra historia, marcada por la traición, estaba destinada a ser revelada, y sus consecuencias serían más terribles de lo que jamás imaginamos. Capítulo 6. El altar sangriento. La noche en que regresé a la iglesia, un aire de muerte parecía haberse asentado en cada rincón. La cruz invertida había desaparecido, pero lo que encontré en su lugar fue aún más perturbador: el altar manchada con un líquido oscuro, viscoso, que reflejaba la tenue luz de las velas parpadeantes. Me acerqué con cautela, notando que aquella sustancia era sangre, vieja pero aún fresca en su aroma. Pequeñas gotas formaban un sendero que conducía hacia un nicho secreto bajo el altar, un lugar que nunca antes había visto. El eco de mis pasos resonaba entre las paredes mientras descendía por unas escaleras estrechas y húmedas. Allí, la sombra que me había atormentado tantas noches me esperaba, arrodillada con la cabeza inclinada y las manos manchadas de esa misma sangre. Sus ojos rojos se alzaron lentamente y vi en ellos un ruego desesperado, como si buscara redención en aquel sacrificio silencioso. Pero no era la sombra la que había dejado la sangre. Era un llamado, una advertencia grabada con dolor y traición. A lo largo del sótano, encontré símbolos antiguos, inscripciones en latín que hablaban de pactos sellados con sangre, de almas condenadas por promesas rotas. La sombra parecía ser el guardián de ese altar sangriento, un testimonio vivo del sacrificio que se había hecho para mantener el mal a raya. Mientras observaba, la sangre comenzó a borbotear y el olor a hierro llenó mis sentidos. Sentí un frío glacial que me envolvió, y supe que ese altar no solo contenía la historia de un pacto, sino que también era la prisión de la sombra. De repente, la sombra se levantó, y su figura oscura se mezcló con las paredes del sótano. Susurró una oración incomprensible y me lanzó una advertencia: el sacrificio no ha terminado. El precio sigue siendo alto. Subí apresuradamente las escaleras, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que ese altar sangriento era el epicentro de la maldición que me perseguía. La sombra no solo se arrodillaba detrás de mí, ahora exigía que pagara un tributo, un sacrificio que quizás me costaría todo. Mientras salía de la iglesia, la luna se ocultó tras nubes negras, y supe que mi lucha apenas comenzaba. El altar sangriento no solo hablaba de un pasado oscuro, sino que anunciaba un futuro teñido de dolor y desesperación. Capítulo 7. La plegaria maldita. Desde aquel altar sangriento, supe que debía buscar algo más que respuestas. En las páginas polvorientas de un libro olvidado en la biblioteca del pueblo, encontré la referencia a una plegaria prohibida, un conjuro antiguo que prometía liberar almas atrapadas, pero con un precio desconocido y temible. Decidí arriesgarme. En la oscuridad de mi habitación, con la luz tenue de una vela, comencé a recitar la plegaria maldita. Las palabras, ásperas y extrañas, parecían resonar en mi garganta como ecos de un tiempo perdido. Cada frase invocaba una fuerza que no comprendía, una energía que me atravesaba y helaba la sangre. Al principio, nada ocurrió, pero luego, el aire se tornó pesado. La habitación se oscureció y una sombra apareció frente a mí. Era la misma que me había seguido, la que se arrodillaba detrás de mí en la iglesia, pero ahora más definida, con un aura de poder oscuro. Su voz quebrada habló: has pronunciado palabras que no debes entender. El mal no se libera sin consecuencias. Intenté retractarme, pero era tarde. La sombra comenzó a girar sobre sí misma, y del suelo emergieron figuras espectrales,
almas errantes atrapadas por siglos en la maldición de la plegaria. Sus lamentos llenaron la habitación, un coro de dolor y furia que me envolvió. Me di cuenta entonces de que la plegaria no liberaba, sino que despertaba. No era una oración de salvación, sino un llamado que rompía las cadenas de la prisión espiritual, liberando fuerzas que deseaban venganza y redención a su manera. El miedo me paralizó. La sombra me observaba con ojos que ardían, como si midiera cuánto podía soportar mi alma antes de quebrarse. Ahora, tú también formas parte del pacto, susurró. Desde esa noche, sentí la presencia de aquellos espectros siguiéndome, susurrándome secretos y amenazas. La plegaria maldita no solo me conectó con la sombra, sino que me convirtió en su guardián involuntario, atrapado en un juego de luces y sombras donde la línea entre el bien y el mal desaparecía. Sabía que debía encontrar una forma de romper ese ciclo, antes de que la oscuridad me consumiera por completo, pero cada intento parecía acercarme más al abismo. Y mientras la plegaria maldita resonaba en mi mente, una pregunta latía con fuerza: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar mi alma? Capítulo 8. El confesionario prohibido. Volví a la iglesia, esta vez con una mezcla de temor y determinación. El confesionario, ese pequeño cubículo oscuro, parecía más siniestro que nunca. Una aura pesada flotaba a su alrededor, como un velo que ocultaba secretos prohibidos y verdades olvidadas. Me senté dentro, dejando que el silencio me envolviera. Pero pronto escuché una voz que no era la mía. Era profunda, susurrante, y pronunciaba confesiones que nunca se habían dicho en voz alta. Secretos oscuros, pactos sellados con sangre, traiciones que atravesaban generaciones. Sentí que el aire se espesaba, y la sombra apareció reflejada en el vidrio empañado del confesionario. Esta vez, su postura no era sumisa, estaba erguida, desafiando la luz tenue y llenando el espacio con una presencia casi tangible. Intenté hablar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. La sombra comenzó a susurrar en un idioma antiguo, una lengua que parecía grabar cada palabra en las paredes. En la madera misma, las confesiones prohibidas cobraban vida, y yo era su receptor involuntario. El temor y la curiosidad me consumían a partes iguales. ¿Qué oscuros secretos guardaba aquel lugar? ¿Qué había hecho aquella sombra para merecer esa condena eterna? Cada susurro revelaba más de un pasado manchado por la culpa y la desesperación. De repente, sentí una presión sobre mi pecho, como si alguien invisible me apretara el corazón. La sombra acercó su rostro a mí, con voz quebrada. Me dijo: solo aquellos que enfrentan sus pecados pueden liberarse, pero primero, deben cargar con ellos. Las confesiones prohibidas no eran solo historias pasadas. Eran cadenas invisibles que ahora me ataban a esa sombra, a ese lugar, a un destino del que no podía escapar. Salí del confesionario con el alma temblando y una certeza aterradora: para romper la maldición, tendría que enfrentar no solo a la sombra, sino también a los demonios que habitaban dentro de mí. Y en el silencio de la iglesia, mientras las sombras danzaban con la luz moribunda de las velas, supe que el camino hacia la salvación sería más oscuro y doloroso de lo que jamás imaginé. Capítulo 9. El pacto oscuro. Aquella noche, al filo de la medianoche, sentí que la sombra ya no era solo un espectro silencioso, sino un ser con intenciones claras y despiadadas. En lo más profundo de la iglesia, bajo la penumbra de un altar olvidado, encontré un antiguo manuscrito, cubierto de polvo y sangre seca. Era un pacto oscuro, escrito en una caligrafía temblorosa pero firme, sellado con un símbolo que helaba la sangre. Mis manos temblaban mientras leía las palabras, comprendiendo que aquel acuerdo no solo vinculaba a la sombra, sino también a quienes, como yo, se habían acercado demasiado a su misterio. Era un contrato sellado con almas, una condena que se transmitía a través de generaciones, atando a los vivos y a los muertos en una red de engaños y sacrificios. La sombra apareció a mi lado, arrodillada, como siempre, pero esta vez con una sonrisa amarga y una mirada que parecía desafiarme. El pacto no puede romperse sin un sacrificio igual, susurró. Solo quien acepte pagar el precio podrá liberar las almas atrapadas. Sentí un frío intenso que me envolvía, como si la misma oscuridad quisiera penetrar mi piel y robar mi esencia. El pacto oscuro era una cadena invisible, pero implacable, y yo estaba justo en medio de ella. Recordé entonces historias olvidadas, de un sacerdote que en tiempos remotos hizo aquel pacto para proteger al pueblo, pero que pagó con su propia alma. Su sombra, la misma que me perseguía, era ahora una prisión ambulante, un recordatorio eterno de la traición y la desesperanza. El manuscrito mencionaba una única forma de romper el ciclo: ofrecer voluntariamente el alma, un sacrificio que trascendía la muerte, una renuncia total a la vida y al más allá. Pero,
¿Quién estaría dispuesto a hacer tal entrega? Yo. ¿Acaso? La sombra se levantó y, con voz firme, me retó: el tiempo se acaba. Decide si quieres ser liberado o condenado para siempre. La presión en mi pecho creció. Y la elección parecía imposible. Un pacto oscuro. Una sombra que se arrodillaba detrás de mí. Y yo, atrapado en medio de un destino sellado por siglos. Sabía que cualquier decisión cambiaría el curso de mi vida para siempre. Y mientras el reloj marcaba los segundos, la oscuridad esperaba, paciente, su respuesta. Capítulo 10, la noche sin fin. Aquella noche, la oscuridad parecía haberse apoderado no solo de la iglesia, sino del mundo entero. El reloj marcaba una y otra vez la misma hora, como si el tiempo se hubiera detenido en un bucle infinito. La sombra que me perseguía ya no se arrodillaba, caminaba entre las sombras, lenta pero decididamente, acercándose con una presencia que helaba la sangre. Me encontré atrapado en una noche sin fin, donde cada paso que daba me llevaba de regreso al mismo punto, al altar manchado de sangre, al confesionario prohibido, al pacto oscuro. No había escape, ni descanso, solo la repetición interminable de ese tormento. Intenté gritar, pero el sonido moría en mis labios. Intenté correr, pero mis piernas parecían hundirse en un barro invisible que absorbía mi voluntad. La sombra susurraba a mi oído, palabras que eran a la vez promesas y amenazas: aquí terminará todo, o todo comenzará. Las paredes de la iglesia se cerraban lentamente, como si la oscuridad quisiera engullirme por completo. En el centro de aquel ciclo sin fin, la sombra se volvió más real, más tangible. Sus ojos rojos brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo, y en su mirada vi la desesperación de siglos atrapados. Su voz era un eco: has llegado al límite, al punto donde la vida y la muerte se confunden. Elige, enfrentarte a mí o perderte para siempre en la noche sin fin. Mi mente se llenó de recuerdos, de pecados y confesiones, de traiciones y sacrificios. Todo convergía en ese instante. Sabía que debía actuar, que esta noche era la prueba definitiva, pero el miedo me paralizaba. Entonces, una luz tenue comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sentí que aún había una posibilidad, una pequeña grieta en la noche sin fin. Con un último esfuerzo, levanté la mirada y enfrenté a la sombra, sabiendo que de ese encuentro dependería no solo mi destino, sino el de todas las almas atrapadas en aquel ciclo maldito. La noche sin fin había comenzado, y yo era su protagonista obligado, pero dentro de mí ardía una llama, una promesa de lucha y redención, que ni la sombra ni la oscuridad podrían apagar. Capítulo 11, el exorcismo imposible. Desesperado por encontrar una salida, busqué la ayuda de un sacerdote experimentado en exorcismos. Llegó una noche lluviosa, con el rostro marcado por años de lucha contra las fuerzas oscuras. Pensé que su presencia traería la luz que necesitaba para romper la maldición que me atormentaba. Entramos juntos en la iglesia, el aire cargado de tensión y miedo. El sacerdote comenzó con oraciones solemnes, el rosario entre sus manos temblorosas, invocando la protección divina. Pero cuanto más pronunciaba las palabras sagradas, más fuerte se hacía la sombra. La figura oscura se alzó, ya no arrodillada, sino desafiante y poderosa. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que parecía absorber toda la luz. Su voz resonó por toda la iglesia: este no es un mal común. Soy la manifestación de un pacto antiguo, indestructible por la fe sola. Intentaron expulsarla con agua bendita y sal, con cruces y letanías. Pero la sombra se burlaba, transformando cada intento en un eco de desesperanza. El sacerdote, agotado y tembloroso, confesó que nunca había enfrentado un espíritu tan fuerte y arraigado. Me miró con tristeza y me dijo: este exorcismo es imposible. La única esperanza reside en confrontar el origen del pacto. Debemos descubrir la verdad enterrada en la oscuridad. La sombra se acercó lentamente. Su voz era un susurro que parecía atravesar mi piel: no podrás liberarte mientras ignores lo que firmaste. La redención no está en la fe, sino en el sacrificio. Sentí como un peso indescriptible caía sobre mí. No era solo una batalla espiritual. Era una lucha personal contra los pecados y secretos que había intentado olvidar. El exorcismo imposible me mostró que la sombra no era un enemigo externo, sino una parte de mí mismo, un reflejo de mis propias sombras. Mientras el sacerdote se retiraba, agotado y sin respuestas, comprendí que debía adentrarme más en aquel misterio oscuro, enfrentar mi propio pacto y buscar una salida en las profundidades de mi alma. El verdadero exorcismo aún estaba por comenzar, y esta vez, no habría palabras sagradas que pudieran salvarme. Capítulo 12, la revelación final. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a encajar en mi mente.
Pero la verdad que descubrí era más oscura y dolorosa de lo que jamás imaginé. La sombra que se arrodillaba detrás de mí no era solo un espíritu atormentado, sino el alma condenada de alguien que había sido traicionado y olvidado por quienes más amaba. En un viejo diario escondido bajo las tablas del altar, leí la historia de un hombre devoto, un sacerdote que en tiempos remotos hizo un pacto prohibido para salvar a su pueblo. Pero aquel pacto lo consumió, lo corrompió, y lo condenó a una existencia de penumbra y soledad eterna. Su alma, atrapada entre la luz y la oscuridad, buscaba redención a través de alguien digno, alguien capaz de romper las cadenas de su tormento. Y esa persona era yo. La sombra no solo me seguía, me elegía para cargar con su peso, para enfrentar la verdad que él no pudo aceptar. Sentí un estremecimiento profundo, una mezcla de miedo y compasión. Comprendí que detrás de aquella presencia oscura había una humanidad rota, una súplica silenciosa por perdón y libertad. Mientras leía, las lágrimas rodaban por mis mejillas. La revelación final no solo desvelaba la historia de la sombra, sino también la mía, entrelazada irremediablemente con la suya. No podía huir ni negar lo que me había sido legado. En ese instante, la sombra apareció ante mí, esta vez con una expresión que parecía de alivio, como si al fin hubiera encontrado comprensión. Ahora sabes, susurró, la redención no está en la ausencia de oscuridad, sino en la aceptación de ella. Con un último gesto, me entregó un relicario antiguo, símbolo de su fe y su sacrificio. Solo quien acepte el dolor podrá liberar el alma. Sabía que el camino no terminaría con esta revelación. Al contrario, era el comienzo de un sacrificio que pondría a prueba mi voluntad y mi fe. Mientras la sombra se desvanecía lentamente, me quedé solo con el relicario en las manos, consciente de que debía tomar una decisión que definiría no solo mi destino, sino el de todas las almas atrapadas en aquel ciclo oscuro. La revelación final había llegado, y con ella, la urgencia de enfrentar la oscuridad que se arrodillaba detrás de mí. Capítulo 13. El sacrificio del alma. La noche había caído con un silencio absoluto, como si el mundo contuviera la respiración esperando el desenlace. Sosteniendo el relicario antiguo entre mis manos temblorosas, sentí el peso no solo del objeto, sino de todo lo que representaba, la sombra, el pacto, la historia y el destino entrelazados con mi propia alma. Sabía que para romper la maldición y liberar las almas atrapadas, debía hacer un sacrificio que trascendía la vida misma. No era un acto sencillo ni heroico, sino un abismo que requería renunciar a todo lo que conocía, a todo lo que era. Entré en la iglesia por última vez, el altar sangriento iluminado por la tenue luz de las velas. La sombra apareció ante mí, ya no oscura y temible, sino vulnerable, como un alma cansada que anhela la paz. Con voz firme pero temblorosa, pronuncié las palabras del pacto, aceptando la entrega total, el sacrificio definitivo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y a la vez se liberaba, como si atravesara un velo invisible hacia un mundo desconocido. La sombra se arrodilló, sus ojos rojos se apagaron lentamente, y una paz profunda llenó la iglesia, una calma que jamás había sentido antes. Las almas atrapadas comenzaron a desaparecer, susurrando agradecimientos que se perdían en el viento. Pero el precio no fue menor. Mi cuerpo quedó inmóvil, atrapado entre la vida y la muerte, mientras mi espíritu se fundía con la luz y la oscuridad, guardián eterno del pacto y de la historia que había terminado. Supe entonces que el sacrificio del alma no era un final, sino un nuevo comienzo, un ciclo que, aunque roto, dejaba una marca indeleble en quienes se atreven a enfrentarlo. Mientras la primera luz del amanecer entraba por las ventanas rotas, sentí que la sombra ya no me seguía. Había encontrado su redención, y conmigo, la esperanza de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede prevalecer. Epílogo. El silencio después de la tormenta. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, bañando la iglesia en una luz dorada que parecía borrar las sombras que durante tanto tiempo la habían habitado. La tormenta había pasado, pero el eco de aquellos días oscuros aún resonaba en mi memoria. Caminé lentamente entre los bancos vacíos, recordando cada susurro, cada lamento, cada sacrificio. La sombra que una vez se arrodilló detrás de mí ya no estaba, y con su partida, una paz profunda había llenado el lugar. Pero en mi interior, sabía que la lucha no había sido en vano. Había pagado un precio, uno que me había cambiado para siempre. Mi alma llevaba las cicatrices de aquella noche sin fin, del pacto oscuro y del sacrificio final. Sin embargo, también había aprendido que la redención no es la ausencia de oscuridad, sino la fuerza para enfrentarla, que cada sombra puede ser iluminada,
y que la esperanza puede nacer incluso en el corazón del tormento. Salí de la iglesia con el relicario en mano, un símbolo de la historia que viví y la lección que debo guardar. La sombra había encontrado su libertad, y yo, la mía. Mientras el viento susurraba entre los árboles, una sensación de calma me envolvía. El silencio después de la tormenta era un nuevo comienzo, una página en blanco donde la luz y la sombra coexistían en equilibrio. Y aunque la sombra ya no se arrodillaba detrás de mí, sabía que siempre estaría vigilante, recordándome que la verdadera batalla es interna, y que solo enfrentándola con valentía podemos encontrar la paz.